Sí. Disculpe que quería hacerle una precisión y que quizás ahí equivoqué al no decirle antes del receso. A ver. Que dado que usted llamó a hacer esta resolución respecto de la oportunidad de la reapertura, lo cierto es que antes de entrar a la audiencia con el Ministerio Público habíamos visto la posibilidad de pedir un nuevo día y hora para discutir esta petición, en atención a que hay unas cuestiones previas que tenemos que conversar respecto de la misma petición. Y la verdad que no se lo planteé antes por un error quizás en atención a lo que usted llamó sobre la oportunidad, y en ese sentido era una petición que le quería hacer y que Sí, el habíamos tema es puesto de que acuerdo el con el debate Ministerio se Público. abrió, usted se le dio la palabra, el Ministerio Público también hizo su presentación, creyentes también, y estamos en condiciones de resolver. Y por lo demás, esta petición de reapertura afecta derechamente al procedimiento en cuanto a la audiencia de preparación de juicio oral que está fijada. Ministerio Público, ustedes dieron su parecer respecto de esta solicitud de reapertura. La única posibilidad formal, procesal, sería derechamente proceder a la nulidad, lo que no me parece respecto de ello, ya que ya se hicieron las alegaciones respectivas. No sé si tienen algo que señalar respecto a lo que señala el colega. Entendemos que lo que va a resolver su señoría es sobre el aspecto formal, si está dentro del plazo o no. Entendemos que si se resuelve aquello, no opta a que la defensa pueda eventualmente pedir suspensión de la petición y que se discuta en la audiencia. Dependiendo de lo que se resuelva. Por supuesto. Bueno. Como ya lo he señalado, la discusión se abrió el debate, se plantearon las posiciones de cada una de las partes respecto de la solicitud de reapertura de la investigación que fue presentada con anterioridad a esta audiencia, y en base a esas presentaciones es que el tribunal va a proceder a dictar la siguiente resolución. Primero, el artículo 257 del Código Procesal Penal establece un plazo a efectos de solicitar la reapertura de la investigación de 10 días luego de comunicado el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público. Segundo, que como se expuso anteriormente, la investigación de la presente causa, hablamos de la causa 1651, que es la que nos convoca el día de hoy, se cerró con fecha 26 de julio del año 2017. Por lo tanto, el plazo para solicitar la reapertura vencía 10 días posteriores a esta fecha, siendo solicitada la reapertura por las defensas que ya se indicaron al inicio de la audiencia dentro del plazo legal, existiendo dentro de ese plazo audiencias de formalización y reformalización que incluyeron a la que compete a la presente solicitud. Tercero, respecto de la defensa en particular del señor Cordero, no hizo presentación alguna dentro del plazo que comenzó a correr con fecha 26 de julio, lo que se entiende, tomando en consideración la situación procesal de su representado, cuál era que la causa había terminado por una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Sin perjuicio de ello, tampoco con fecha 10 de octubre hizo alegación alguna en cuanto a la situación de ser reformalizado, que fue objeto, como lo señalé anteriormente, de cautelas de garantía, independiente de lo que se haya resuelto. Y en cuanto a fijar un plazo de investigación, una vez que fue formalizado, no realizó tampoco alegaciones en ese sentido, es decir, no solicitó un plazo de investigación. Ni tampoco hubo una oposición formal al cierre de la investigación como lo hicieron las otras defensas. Derechamente no planteó ninguna alegación en la audiencia del día 10 de octubre, ni tampoco dedujo algún tipo de recurso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad. Por lo cual entendemos que todo lo que se resolvió en esa audiencia está ejecutoriado. Cuarto, que en virtud de lo expuesto entonces, sin entrar a la discusión de fondo respecto de la solicitud de reapertura, entiende este tribunal que no puede entenderse que opere la reapertura de la investigación en esta causa, ya que es la propia defensa la que no solicitó que se fije un plazo de investigación, plazo que por lo demás es una garantía para su representado, y que ante la solicitud de apercibimientos de cierre de la audiencia del día 10 de octubre tampoco señala nada respecto de esa situación, se cierra la investigación, por lo cual la inactividad de la defensa no puede salvarse con esta solicitud de reapertura.
Además, incluso si hubiésemos entrado en la discusión de fondo, no es posible fácticamente encontrarnos en la situación del artículo 257, ya que uno de los requisitos y el fundamental respecto de la procedencia de la solicitud es que se hayan solicitado diligencias oportunamente, señala la norma. ¿A qué se refiere la norma con oportunamente? Dentro del plazo de investigación. Por lo tanto, si entendemos de que se formalizó la investigación con fecha 10 de octubre, no se fijó un plazo de investigación, malamente podríamos entender de que hay diligencias que se hayan solicitado oportunamente dentro de un plazo de investigación que jamás se fijó. En ese sentido, la investigación se formalizó la investigación y se cerró exactamente el mismo día, por lo cual no existe posibilidad alguna de solicitar la reapertura de la investigación y en ese sentido el tribunal entiende que no procede la solicitud ya indicada por parte de la defensa. Por lo tanto, se rechaza la solicitud de reapertura en el sentido de que no es procedente en este estado procesal de la causa. Su señoría, esta parte le va a solicitar a su señoría la nulidad procesal de su resolución, básicamente por lo siguiente, su señoría. La verdad es que nuestro representado hasta al menos el 15 de septiembre del año 2017 no tuvo la calidad de imputado en la causa. Incluso hubo una prueba testimonial anticipada ante su señoría, donde a él se le toma una declaración en calidad de testigo. Con posterioridad a eso, se fija la audiencia de formalización, derechamente. No es una audiencia de reformalización por hechos absolutamente distintos, que era una lista distinta de la lista principal. Y llegamos al día 6 de octubre, donde se nos formaliza, audiencia que continúa el día 10, en la cual se cierra la investigación. Esta parte no hizo petición de plazo porque el Ministerio Público tampoco hizo solicitud de plazo. Y en ese entendido, su señoría, el plazo, cuando el Ministerio Público no solicita plazo, se entiende que corre el plazo judicial de 2 años de la investigación. La investigación se cerró formalmente el día 10 de octubre y desde ahí a esta parte le nacen los derechos que contempla el artículo 257, que es pedir la reapertura de la investigación desde el momento en que se cierra la investigación, 10 días después. En ese entendido, su señoría, esta parte hizo la solicitud al tribunal dentro de plazo, dentro de esos 10 días, contados desde el cierre de la investigación. Esta parte recién fue formalizado el día 6 de octubre y se cerró la investigación a su respecto el día 10. No podemos ver hoy día, su señoría, si es que se pidieron o no diligencias en el intermedio, porque esta parte ni siquiera las ha podido plantear a su señoría. Por lo tanto, creemos que la resolución que su señoría ha dictado atenta y afecta claramente los derechos, el derecho a defensa de esta parte de su señoría de poder hacer las peticiones que correspondan al tribunal y que el Ministerio Público se pueda hacer cargo de ellas. En ese entendido, conculcar el derecho que le contempla el artículo 157 a esta parte, a partir de esta petición, su señoría, que se hace dentro de una reapertura, precisamente para formalizar a un imputado, ni siquiera es para comunicarle hechos distintos, sino que para cambiarle una calidad de testigo imputado, donde se le formalizan un día y se le cierra la investigación. Esta parte de su señoría cree que los derechos se le afecta al derecho a defensa, no puede hacer peticiones para, obviamente, cambiar su posición procesal o generar incluso diligencias que le permitan desvirtuar los cargos que se le imputan u otra que pueda ser de interés para esta parte. Por lo tanto, establecer que esta parte no pudo hacer peticiones durante el año que estuvo la investigación o el día 10 de octubre, su señoría, la verdad es que solo desde ese día esta parte tomó la calidad de imputado, antes no la tenía. Entonces, la verdad es que con la resolución de su señoría, esta parte no tiene cómo ejercer los derechos que la ley le permite. Eso es. Traslado, Ministerio Público. Su señoría, todo lo planteado por el colega defensor ya está resuelto en audiencias por reposición, vía cautelar de garantía y en la misma resolución del tribunal de su señoría. Entiende el Ministerio Público que tiene que rechazarse de plano la nulidad. ¿Algo más que agregar, querellante? Muchas gracias. Señoría, entiendo de mi parte que no hay ninguna actuación o resolución judicial defectuosa que amerite la nulidad procesal. Lo que ha hecho el tribunal simplemente es fallar conforme al mérito del proceso. Lo que sucede es que el día 6 de octubre, cuando se formaliza a la parte que defiende el peticionario, lo que debió hacer simplemente es haber pedido la nulidad procesal o haber impugnado de alguna manera esa actuación de reformalización o formalización propiamente tal. Entiendo de mi parte que eso no se hizo, que tampoco pidió plazo, aduce que el Ministerio Público no lo hizo, pero desde luego el plazo es una facultad que perfectamente pudo ejercer en cuanto a pedirlo, porque ese plazo se dio en favor de su parte, en términos de que pudo haber producido alguna diligencia o descargo, supongo. Desde esa perspectiva, lo que está haciendo
la peticionaria, no es más que reclamar de sus propias omisiones. Y lo que hace el tribunal es simplemente fallar conforme al mérito del proceso. Es decir, intenta subsanar sus deficiencias procesales en base a una institución que no es aplicable conforme ya se reseñó, que es el artículo 257. Eso es todo, señoría. El tribunal va a resolver de inmediato la incidencia de nulidad procesal planteada por la defensa del señor Cordero. Conforme al artículo 159 del Código Procesal Penal, solo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Señala la misma norma que existe este perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. En este caso en particular, en ninguna ocasión ha existido un atentado contra las posibilidades de actuación de la defensa. Es más, y ya lo he señalado anteriormente, existieron variadas posibilidades para que la defensa ejerciera sus derechos respecto del plazo de investigación, el cual, insisto, es una garantía del imputado y como tal debe entonces la defensa preocuparse de que se fije un plazo que solicite las diligencias respectivas. Ninguna de esas circunstancias ocurrió. Se cerró la investigación, no se hizo ninguna alegación, no se solicitó ninguna diligencia y en ese sentido, como ya lo señalé, en actividad de la defensa no puede en este sentido salvarse a través de una solicitud excepcional de reapertura de la investigación cuando no se dan los presupuestos para ello. En ese sentido, entiende este tribunal que la resolución que ha dictado recientemente simplemente lo que hace es aplicar la norma del artículo 257 y en general las normas del Código Procesal Penal en cuanto a el plazo de investigación y bajo esas circunstancias no existe ningún tipo de vulneración de garantía, ni mucho menos la garantía del derecho de defensa como parte del debido proceso, por lo tanto se rechaza el incidente de nulidad impetrado por la defensa de don Patricio Cordero. ¿Alguna petición adicional respecto de este punto en particular? Ahora bien, como ya nos señaló don Antonio Garafulich, la solicitud de sobreseimiento en ese sentido de la empresa exportadora Cabal ya no forma parte de la realización de esta audiencia, por lo tanto pasamos derechamente al tercero de los puntos en cuanto a la fijación de la presente audiencia que dice relación con las revisiones de medidas cautelares. ¿Sí? Hagamos un receso para efectos de que hagan los ajustes necesarios. ¿Sí? Antes de que... de la reapertura. Como lo señalé inicialmente, la única de las alegaciones o peticiones que se hacían el día de hoy que interesaba a la gran mayoría de los intervinientes de la presente causa era justamente la solicitud de reapertura. En ese sentido, entonces, quienes no tienen interés respecto de la revisión de medida cautelar que dice relación con don Jorge Silva Menares y doña Natalia Compañón, efectivamente pueden retirarse de la sala. Magistrado, ¿Sí? En relación, porque puede ser que la próxima audiencia de la imputada Compañón sea un poco más discutida, si es que no... en relación al imputado Silva Menares, ¿estaríamos en posición de revisar las cautelares? ¿Hay un preacuerdo? ¿Hay un acuerdo? Sí, A ver, señoría. antes de entonces de darle la oportunidad de que conversen previamente las medidas cautelares respecto de doña Natalia Compañón, para efectos de ir adelantando temas en esta audiencia, también hubo una solicitud de revisión de medidas cautelares de don Jorge Silva Menares y fue solicitada por la defensa. En ese sentido, entonces, tiene la palabra para efectos de que plantee sus argumentaciones. Muchas gracias, magistrado. Y en atención a lo que se ha venido discutiendo en la presente audiencia, voy a tratar de ser lo más sintético posible. En atención a señalar que mi representado es el único que a la fecha se encuentra con una cautela tan grave como sería la reclusión nocturna, arresto domiciliario nocturno. En atención a eso, justamente que ya existe una acusación, la prognosis también de la pena, esta parte viene en solicitarse, fije una cautela personal menos gravosa, como sería aquella constituida por un arraigo nacional y efectivamente una firma mensual, sugiriendo esta parte que sea ante los carabineros de Talagante, que es donde tiene registrado el domicilio actual mi representado. ¿Cuál es el domicilio de su representado? Isla de Maipo. No sé si hay algún otro antecedente, Ministerio Público, Sí. respecto de ello. No hay oposición, su señoría, por parte del Ministerio Público. Entiende el Ministerio Público que las cautelares
señaladas por el colega defensor en este caso y en la etapa procesal, garantizan, su señoría, la comparecencia del imputado al procedimiento. En ese sentido, entonces, tomando en consideración lo que ha expuesto el abogado don Jorge Silva y no existiendo ningún tipo de oposición por parte del Ministerio Público, tomando en cuenta además el estado procesal de la causa, en el que ya nos encontramos en una etapa de preparación de juicio oral, el tribunal va a acceder a lo solicitado de común acuerdo por los intervinientes, modificando entonces las medidas cautelares decretadas en contra de don Jorge Silva, que pesaban sobre él, en este caso, el artículo 155, letra A del Código Procesal Penal, arresto nocturno, y va a sustituir dichas medidas cautelares por las de arraigo nacional, oficiándose al efecto a Policía de Investigaciones para efectos del control de dicha medida cautelar, así como también la firma de carácter semanal o mensual en Carabineros de Talagante, conforme al domicilio que ha fijado don Jorge Silva Menares en la audiencia del día de hoy, oficiando entonces a Carabineros para el control de dicha medida cautelar. Respecto de ello, entonces, ya está resuelta la medida cautelar y vamos a hacer un receso para que puedan conversar previo a discutir respecto de la revisión. ¿Autorización también para retirar? Sí, por supuesto, adelante.